Bien, tener presente siempre dónde estamos parados, que en particular la materia se llama Fundamentos de Comunicaciones y estamos hablando de un sistema de comunicación punto a punto, que lo modelamos y la forma de modelarlo es a través de estos bloques, esta forma modular de bloques para extraer las distintas eh, particularidades del sistema de comunicación. Recordar siempre que tenemos una fuente, que es mi fuente de información, mi fuente de datos. Vamos a tener un módulo que se llama codificador de fuente y ahora vamos a ver por qué se llama. Ahora en la teoría nos vamos a meter de lleno en este módulo. Hasta ahora lo que estamos viendo son conceptos necesarios para poder comprender bien cuál es la funcionalidad y la finalidad de este módulo de codificación de fuente. Tenemos un codificador de canal, un modulador, el canal propiamente dicho, y en el lado del receptor lo mismo, pero en espejo, digamos. En particular, en el módulo de teoría de información, vamos a abarcar lo que está dentro del recuadro violeta, o fucsia mejor dicho, y lo que estamos viendo ahora, estamos viendo los conceptos y las cosas necesarias para introducirlos en el módulo de codificación de fuente. Bueno, un grafiquito de cómo fueron las evoluciones de las comunicaciones, con un enfoque de las comunicaciones móviles, en particular en esta gráfica. Las primeras transmisiones son las que llamamos de telegrafía, que fueron allá por 1840, ¿sí? Después las telefónicas, las de radios, las móviles, la celular, y así hasta llegar a hoy con esta explosión que tenemos de muchas tecnologías inalámbricas, ¿sí? Coexistiendo para comunicar información. El primer ejercicio que vamos a ver tiene que ver con telegrafía, ¿sí? Así que, digamos, el principio es bastante viejo, pero hoy por hoy tiene actualidad totalmente, ¿sí? Digamos, tomamos el ejemplo, pero es totalmente aplicable hoy por hoy, tal cual está, y también nos sirve para modelar otro tipo de fuentes. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es un ejercicio de telegrafía. Fíjense en que tenemos ahí una fuente que tiene un alfabeto, ¿sí? El alfabeto son las 26 letras del alfabeto, ¿sí? Esta es una fuente que lo que vamos a hacer es codificar, nos va a permitir conformar mensajes del tipo de texto, ¿no? Entonces, tenemos ahí nuestra fuente con el alfabeto, las 26 letras de nuestro alfabeto. Y nuestro problema es el de codificación, ¿sí? El problema de codificación. ¿Cómo hacemos para codificar este alfabeto de alguna forma eficiente? Si lo mapeamos de alguna forma a lo que tiene que ver con números, fíjense en que nosotros de alguna forma, digamos, en todos los ámbitos de la vida, todo el tiempo estamos enumerando cosas, ¿sí? Eventos o lo que fuera. Entonces, de alguna forma tuvimos que idear una codificación para poder identificar esos eventos, ¿sí? Por ejemplo, una forma de codificarlo es a través del sistema decimal. Puedo codificar eventos utilizando los valores, digamos, del 0 al 9, ¿no? Y así formar, digamos, poder identificar eventos del 1 al n o lo que fuera. También podría haber utilizado para referirme a esos eventos y codificarlos de alguna forma los números romanos, ¿sí? Entonces tenía palito, 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 B y demás para poder identificar esos eventos. O de otra forma podría haber utilizado la codificación binaria y armar un código para referirme a cada uno de esos eventos que quiero señalar, que quiero enumerar, eh, que necesito enumerar. En este caso nosotros tenemos el alfabeto, ¿sí? Las 26 palabras de este alfabeto que está acá, y queremos ver la forma de codificarla para transmitirlo utilizando telegrafía, ¿sí? El telégrafo es un aparatito, ¿sí? Que uno pulsa o no pulsa y va emitiendo un mensaje que puede ser a través de un cable o el aire o lo que fuera.
Ese es el problema que abarcamos hoy. Voy a ver esto porque no avanza. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos planteamos es, bueno, veamos un poco esto que tenemos. Queremos codificar el alfabeto, es digamos, una fuente que el alfabeto de esa fuente son los 26 símbolos del alfabeto que conocemos. Entonces, digamos, siempre recorrimos a la primera pregunta. Supongamos que lo queremos codificar en binario, ¿sí? Porque nosotros queremos codificar eso para transmitirlo en un sistema de comunicación digital. Y en definitiva vamos a necesitar ceros y unos. Entonces queremos convertir esos 26 símbolos de alfabeto de mi fuente para representarlos de otra forma, para transformarlos. Entonces la primera pregunta que me haría es, si quisiera convertir esos 26 símbolos a binario, ¿cuántos bits necesitaría para convertirlos? Los escucho. Abro el chat o abren el micrófono. 5. 5, ¿sí? Porque tenemos 26 y deseamos 2 a la 5, nos da 32, suficiente para poder representar esos 26 bits, porque si hacemos 2 a las 4, tendríamos 16 y no nos alcanzaría, así que 5 sería. Pero fíjense en que necesitamos 5 bits para representar 26 símbolos y de alguna forma, digamos, me están sobrando, digamos, hay ciertas representaciones que puedo realizar con esos 5 símbolos que no la voy a estar utilizando. Por lo tanto, no estoy haciendo un uso tan bueno de la codificación, ¿sí? Si tuviéramos que calcular la entropía de la fuente para esta fuente de 26 símbolos que son el alfabeto, ¿cuál sería el valor de la entropía, ¿sí? Si consideráramos que todos esos símbolos fueran equiprobables. Sería logaritmo base 2 de 6. De 26, Ah, claro. ¿sí? De los Sí, sí, 26 sí. símbolos sería logaritmo en 2 de 26, ¿sí? ¿Y por qué dijiste eso? Porque si son todos equiprobables, entonces la fórmula que había visto de entropía te queda eso. Bien, habíamos visto que la entropía se mueve entre dos valores, está acotada en el borde inferior y en el borde superior. El borde inferior, ¿por qué está acotada? Pero Por 0. Y en el borde superior, por el logaritmo en base 2 de la cantidad de símbolos que tenga esa fuente, en este caso 26. Nuestra entropía no puede ser mayor a ese valor. Entonces eso nos da una cota, ¿sí? Una cota superior para el valor de entropía. Y si hacen el cálculo, tienen cálculo ahí, así hacemos el cálculo, dijimos logaritmo en base 2 de 26. 4,7 me da. Ah, bárbaro, gracias. 4,7. Este es el valor máximo que podría tomar nuestra fuente. Bien, digamos la entropía de nuestra fuente. Pero nosotros pensamos que, digamos, que todos los símbolos de esa fuente eran equiprobables, pero lo que pasa en la realidad es que no es así. Como vieron ayer, las letras no tienen la misma, digamos, probabilidad de aparición cuando escribimos, en los textos y demás. Y tampoco tiene igual probabilidad de aparición entre los distintos idiomas. El inglés tienen las letras ciertas probabilidades y en español las letras tienen otra probabilidad, ¿sí? Yo acá les dejo un enlace para que ustedes entren y ahí hay, digamos, hay que tomarlo con pinza, pero están calculadas las probabilidades tomando ciertas fuentes para calcular esas probabilidades de cada una de las letras del alfabeto, tanto en inglés como en español. Y lo que estamos viendo acá es la representación de las probabilidades, de la distribución de probabilidades para cada una de las letras de nuestro alfabeto, ¿sí? Entonces yo acá les dejo los enlaces y les dejo de tarea calcular la entropía para la fuente con esos 26 símbolos y esas probabilidades. Que ya sabemos que va a tener que ser menor a, ¿cuánto me habían dicho?
4,7. 4,7, sí. 4,7, ¿sí? Entonces sabemos que ese valor va a ser menor a 4,7. Bien. Dijimos que la forma, digamos, queríamos codificar el alfabeto, la forma más simple es utilizando, digamos, lo que ya sabemos. Tenemos cierta cantidad de símbolos, lo vamos a codificar en binario, busquemos cuántos necesitamos para codificarlas, dijimos 5. Pero, digamos, sabemos que hay una forma más eficiente de hacerlo y que no es esa. Y alguien tuvo la misma idea, ante el mismo problema tuvo la misma idea, que fue Morse allá por 1830, que tenía este problema de codificación. Quería codificar las letras del alfabeto utilizando dos símbolos, ¿sí? Como nosotros queremos utilizar ceros y uno, él quería usar punto y raya, ¿sí? Que es lo mismo, pero con otra representación. Entonces se les ocurrió hacer lo que nosotros pensamos también, que es ver cuál es la distribución, en este caso acá la gráfica de distribución de probabilidades corresponde al alfabeto inglés, porque en eso está basado el código Morse, para que entiendan la lógica, si no en el español no es más difícil de ver. Se fijó la distribución de probabilidades y pensó, las letras que aparecen con mayor frecuencia las voy a codificar con códigos más cortitos, ¿sí? Y eso es lo que hizo. Por ejemplo, la E utilizó un solo bit para codificarla y la X, por ejemplo, ¿sí? Que tiene baja probabilidad, utilizó 4 símbolos para representarla. Y en base a eso armó una codificación para transmitir mensajes y fue utilizada ya por 1840 para transmitir el primer mensaje de telegráfico utilizando este sistema. Si bien es viejo esto y parece que quedó en el olvido, como les decía, digamos, hoy por hoy sigue teniendo utilidad. Uno, porque digamos, hay muchos sistemas que siguen utilizando el código Morse para transmitir información y sobre todo el SOS, que tiene sentido. Y tomó bastante popularidad hoy por hoy en todos los problemas, digamos, soluciones para ayudar a la gente que tiene ciertas parálisis o demás, que se les hace complejo poder escribir, hablar, por lo tanto, apretar, digamos, una tecla u otra o variar el tiempo en que tiene apretado un botón, le permite poder comunicarse. Y eso es algo que tomó Google y Android, tiene una aplicación para ello, que está realizada para que la gente con problemas de motricidad, que sean parapléjicos y demás, puedan escribir utilizando el teléfono celular a través del código Morse. Bueno, esto si bien es un problema, digamos, una ayuda para la gente con problemas de accesibilidad, también tiene un problema, es que muchas veces la gente con estas discapacidades también tienen problemas para tocar cosas de pantallas táctil. Por lo tanto, en internet, si buscan, van a encontrar un montón de aplicaciones para poder ajustar esto del código Morse y utilizarlo con el teléfono celular y poder transmitir mensajes utilizando el código Morse. Acá abajo les dejo el link por si les interesa indagar en eso y demás. Pero nosotros volvemos ahora a teoría de la información y lo que tiene que ver con cuantizar la información y las comunicaciones. Entonces lo que vamos a considerar es este ejemplo simple, que es que tenemos una aplicación de mensajería, como esta que veíamos recién en el celular, acá, y queremos transmitir, digamos, los dos, mensajes basados en estos dos símbolos, el punto y la línea. Y el enunciado nos dice que la duración del punto es 2 segundos y la duración de la línea es 3 veces la duración del punto. También nos indica que la probabilidad de ocurrencia del punto es 2 veces la probabilidad de ocurrencia de la línea y el tiempo entre símbolos, ¿sí? Cada vez que aprieto 1 o 2, es 0,2 segundos. Y nos pide calcular la tasa de información de la fuente. Y es lo que vamos a realizar ahora. Primero, vamos a definir qué es la tasa de información de la fuente. La tasa de información de la fuente es una cantidad que nos indica cuánta información puede producir esa fuente en cierta ventana de tiempo.
es una variable, digamos, un parámetro que utilizamos todo el tiempo cuando hablamos de comunicaciones, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de velocidades de transferencia, velocidades de datos, habrán sentido hablar, por ejemplo, de 250 kbps. Esos kbps es bit por segundo, k bit por segundos. Entonces, digamos, lo que queremos hacer es medir cuál es la tasa de información para esta aplicación de mensajería. Y es lo que vamos a hacer. De forma simple, la tasa de información se define como el valor de, digamos, como el cociente entre la entropía de la fuente y la duración promedio de los símbolos que envía la fuente. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esto, vamos a hacer el ejercicio para calcular la tasa de información. Vamos a ir escribiendo acá, ¿sí? De alguna forma vamos a ir, digamos, abstrayendo lo que nos dice el enunciado para ir entendiendo. Entonces, lo primero que nos dice es que la duración del punto es igual a 0.2 segundos, ¿sí? Después nos dice que la duración de la línea es igual a 0.3 segundos. No, es 3 veces. La duración de la línea es 3 veces la duración del punto. Del punto. Por lo tanto, si es 3 veces la del punto, es igual a 0.6 segundos. ¿Sí? Después nos dice que la probabilidad de ocurrencia del punto, es 2 veces la probabilidad de ocurrencia de la línea. ¿Sí? Y después nos dice que el tiempo, no me escribe ahora, que el tiempo del espacio es igual a 0.2 segundos también. ¿Sí? Entonces nos pide calcular la tasa de información. Entonces la definición nos decía que la tasa de información es igual a la entropía sobre la duración promedio de los símbolos. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la entropía. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la entropía de la fuente? Sumatoria de la probabilidad. La sumatoria de las, digamos, de las probabilidades, digamos, la sumatoria la sumatoria ponderada de la información de cada uno de los símbolos de esa fuente. En este caso tenemos 2 símbolos. ¿Cómo sería? Sería menos la probabilidad, por ejemplo, del punto por logaritmo en base 2 del punto estamos, ¿sí? Menos la probabilidad de la raya por el logaritmo en base 2 de la raya. ¿Y cuánto da esto? ¿Sí? Para saber cuánto da, no puse las probabilidades. Para saber cuánto da, lo que primero tenemos que hacer es poder calcular las probabilidades, tanto del punto como de la raya. El enunciado nos decía que la probabilidad del punto era 2 veces la de la raya, pero en ningún lado nos decía cuál era la de la raya. Pero nosotros tenemos una información adicional, es que sabemos que la sumatoria de las probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? 1. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿cuánto valdría cada una de las probabilidades? 0.33 la de la raya y 0.66 la del punto. Sería
¿La del punto cuánto? 0,66. 0.66 por el logaritmo en base 2 de 0.66 menos 0.33 el otro. El logaritmo en base 2 de... ¿Y cuánto da? 0,92. Medio. 0.92. Genial. Ahí tenemos resuelta la primera parte del problema, ¿sí? Para calcular la tasa de información, que necesitábamos el valor de la entropía, ¿sí? Ahora vamos a calcular la duración promedio del símbolo, ¿sí? Y para la duración promedio del símbolo, vamos a tener que hacer un promedio, ¿sí? Un promedio de la duración del símbolo y la digamos, pesado por las probabilidades de ocurrencia de esos símbolos. Entonces vamos a calcular un tiempo, ¿sí? Promedio, que como les decía, va a estar, vamos a tener que considerar, por ejemplo, el tiempo del punto, ¿sí? Que el tiempo del punto, ¿cuánto era? 0.2, pesado por la probabilidad de ocurrencia del punto. ¿Cuál era la probabilidad de ocurrencia del punto? 0.66, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Más el tiempo que ocurre a la raya, que el tiempo que ocurría a la raya era 0.6, pesado por la probabilidad de que ocurra a la raya, que en este caso era 0.33. ¿Sí? Y tengo un tiempo adicional, que es el tiempo del espacio. El tiempo del espacio refiere a cada vez que yo hago, digamos, punto o raya, hay un intervalo ahí entre apretar punto o raya o punto punto, digamos, entre la ocurrencia de cada símbolo, que es el tiempo que llama tiempo de espacio y es de 0,2, ¿sí? Y que ocurre siempre, ¿sí? Por lo tanto va a estar pesado por 1. Entonces, de esta forma calculamos el tiempo promedio para los símbolos de esa fuente. ¿Alguien hacía la cuentita? $0,53. 0.53, muchas gracias. Bien, entonces ahí tenemos los dos valores que necesitamos para calcular la tasa de transferencia. La tasa de transferencia de información la vamos a llamar R y dijimos que era H sobre este tiempo promedio que acá la vamos a calcular. Si hacemos el cálculo sería 0.92 dividido 0.53 dijimos y esto da, ¿cuánto da? 1,73. 1.73, ¿sí? Y esto, la unidad es bits sobre segundos. ¿Sí? Profe, Sí. no entendí lo que es la T. El T es el tiempo promedio que dura cada uno de los símbolos de mi fuente. ¿Sí? Cada uno de los símbolos de mi fuente, en este caso, es o el punto o la raya. ¿Sí? Tienen una duración. En muchos sistemas, esa duración tendrá a lo mejor el mismo tiempo, a lo mejor es siempre 0,2. En este sistema, en el sistema Morse, no duran igual. Cuando apretamos un punto, la duración es de 0,2 segundos, ¿sí? Un punto. Piénsenlo, digamos, un punto que cuando lo mapeamos mapéenlo al sistema digital y lo estamos viendo en un analizador de señales, nosotros cuando tenemos el punto o el 0, ¿sí? Aparece el punto o el 0. A ver cómo hago para dibujar acá. En definitiva, a mí van a aparecer tren de pulsos, ¿sí? Entonces piensen que cuando aprieto el punto me aparece un pulso positivo de duración 2 segundos y cuando es una raya, por ejemplo, piensen que me aparece digamos, otro nivel de tensión de duración mayor. A eso refiere. Claro. No sé si Sí, buenísimo, profe. Bien, entonces, de ese tren, así de pulsos que terminan saliendo, ¿sí? En digital,
Yo lo que necesito, volviendo a la teoría de la información, es poder calcular cuál es el tiempo promedio de duración de cada uno de los símbolos, ¿sí? Hago un promedio entre el punto, entre la raya y el espacio, y veo cuál es el promedio, ¿sí? Entonces, para eso necesito saber cuál es la duración de ese evento, digamos, y la probabilidad de ocurrencia del evento de cada uno de los eventos para hacer digamos, la sumatoria y poder calcular el promedio, ¿sí? Y en base a eso es el cálculo que hago entre la cantidad de información promedio que emite la fuente y la duración promedio de los símbolos de fuente, y me da un valor que es la tasa de información que, además de la entropía, también me permite, de alguna forma, cuantificar una fuente de información. Y es algo que utilizamos todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando cuantificás, por ejemplo, digamos, no sé, Internet, ¿sí? Cuando tenés que elegir entre un proveedor y otro proveedor, muchas veces eligen, digamos, el proveedor en función de los megabits o gigabits por segundos que te brinde de comunicación. Esa, de alguna forma, es la tasa de información que estamos calculando acá. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Bueno, ese es el ejercicio de hoy. Eli, Dale, acá estoy, Nati, ¿me escuchás? sí, te escucho. Ah, genial. Bueno, entonces ahora me conecto. Cuando quieras, y compartir. Ah, sí, perdón. Ahí está, ahí te vas el control. Sí. Un segundo. Bien.